Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la tercera sesión sobre utilizar los resultados del informe de resultados del IDI global. Estoy aquí con el director general del IDI, Einar Grosnen, e intentaremos resumir los resultados de este informe. Además, les implicaremos a ustedes también directamente en nuestros trabajos de hoy. Contaremos con grupos de debate donde hablaremos sobre cómo podemos utilizar estos resultados en el futuro y cómo podemos hacer que eso se materialice en la relación entre los donantes y las EFS. Tenemos una presentación que vamos a compartir con todos ustedes ahora mismo. Gracias. As you can see here, from our next slide, there is our agenda. La siguiente diapositiva verán que esta es la agenda, el programa de hoy, el orden del día, la presentación en primer lugar, luego tendremos los grupos de debate y luego traeremos a la sesión plenaria, a la sala plenaria, lo que hemos debatido en esos grupos de trabajo. Ahora comenzaremos presentando los resultados del informe. Thank you, Camila. Sorry about the technical glitches here. Gracias, Camila. Algunos de ustedes quizá hayan visto ya algunos de los gráficos de esta presentación, pero ahora vamos a intentar entrar en detalle sobre los resultados del informe. En primer lugar, los objetivos y el enfoque de este estudio. El informe fue presentado como parte de los estudios que en 2010 intentamos llevar a cabo. Y esto, obviamente, ha implicado considerablemente cosas importantes en términos de las diferentes áreas para comparar el rendimiento de las EFS durante un periodo de 10 años. Aquí voy a presentar una idea de las capacidades de las EFS, pero también de las necesidades de cada región. Todo ello se puede utilizar como una base para el estudio, pero también para abordar los diferentes desafíos de las EFS y también para ver de qué manera podemos ayudar a las EFS. La principal fuente de datos es el inventario de la encuesta global de Intosai, en la que se proporcionan respuestas sobre una amplia gama de cuestiones. Se diseñó a través de un proceso inclusivo supervisado por un comité de encuesta global compuesto por partes interesadas clave de la Intosai que proporciona una aportación muy valiosa, así que muchísimas gracias. Mientras desarrollábamos la encuesta global, la pandemia del COVID hizo su inoportuna entrada. Aunque sabemos que esto ha tenido un efecto dramático también en las EFS y en su desempeño, se tomó la decisión consciente de limitar y mantener la encuesta para cubrir el periodo 2017-2020. Esto ha permitido un análisis más profundo de la comunidad de las EFS. A pesar de los efectos de la COVID-19, en la que muchas EFS trabajaron desde casa y algunas incluso cerraron, mantuvimos orgullosa tradición de tener una tasa de respuesta excepcionalmente alta. Respondió el 85% de las EFS que recibieron la encuesta global. También quiero agradecer aquí a las regiones de la Intosai por su excepcional apoyo en el seguimiento de sus EFS y por asegurar una tasa de respuesta tan alta. La encuesta global se basa, por supuesto, en la autoinformación de las EFS, lo que sostiene sus puntos débiles a la hora de garantizar una información fiable. Por supuesto, puede haber casos en los que se muestre una ventana o en los que completen la encuesta tengan un acceso limitado a la información en algunos de los dominios. Sin embargo,
Siempre que ha sido posible hemos intentado corroborar las respuestas con otras fuentes y nos hemos asegurado de que las CFS tengan la opción de proporcionar las respuestas de forma confidencial. También vemos que en general parece haber un buen grado de coherencia en las respuestas proporcionadas por las CFS a lo largo del tiempo. El informe está dividido en varios capítulos que miden el rendimiento de las CFS en términos de independencia, gobernanza de las CFS, profesionalización y recursos humanos, gestión y comunicación con las partes interesadas, desarrollo de capacidades y temas transversales como género, inclusión y digitalización. También hay un capítulo sobre las regiones de Intosai basado en una encuesta global. Pero además, hablando del mundo SAI, vemos también cuál es la panorámica general. Las EFS de todo el mundo están organizadas en función de varios modelos institucionales. Estos son relativamente estables y estáticos, pero ocasionalmente vemos que las EFS cambian su modelo institucional o que una nueva organización dentro del tejido de supervisión del país se convierte en el miembro de la Intosai. Según las respuestas de la encuesta global, la mayoría de las EFS, el 68%, están organizadas según el modelo parlamentario, ya sea el modelo de junta directiva o el modelo de Westminster con un único jefe. El 18% de las EFS informan que sigue el modelo jurisdiccional, mientras que el 11% forman parte del Poder Ejecutivo. Esto último es, por supuesto, una gran preocupación a la luz de la importancia de garantizar que las EFS sean independientes del Ejecutivo. En esta diapositiva se ve las diferentes regiones. ¿Y qué hemos visto? Que el modelo parlamentario unipersonal es más frecuente en Afrosai, Karosai y Arabosai. El modelo jurisdiccional es más prominente en CREFIAP, mientras que una mayor proporción de EFS en Eurosai operan bajo la dirección del Consejo. Estoy seguro de que estarán de acuerdo conmigo de que para las EFS puedan llevar a cabo su trabajo y valor añadido necesitan tener suficiente acceso a los recursos, ya sean financieros o humanos. En respuesta a la encuesta global, solo el 52% de las EFS de todo el mundo informan de que disponen de recursos financieros suficientes para cumplir su mandato con el alcance y la calidad esperados. Tal vez no sea sorprendente que las EFS de los países tengan menos probabilidades de contar con recursos adecuados y que los niveles de suficiencia de recursos estén correlacionados con las clasificaciones de ingresos. Las EFS de Eurosai, América del Norte y Asosai declaran una suficiencia de recursos superior a la media mundial. Por el contrario, las EFS de la CREFIAF, Afrosai o la CEP son las que informan de mayores incidencias de infrafinanciación. En lo que respecta a los recursos humanos, un asombroso 70% de las EFS informan de que no disponen de recursos humanos suficientes ni en cuanto al número de personal ni en cuanto a la competencia de su personal para cumplir eficazmente su mandato. Como todos saben, las EFS no pueden actuar por sí solas y clave para su independencia es operar en un entorno cada vez más caracterizado por un paso continuo de democracia, un descenso de las libertades civiles, especialmente para los países vulnerables. A nivel mundial, vemos que las EFS operan ahora en un mundo cada vez más caracterizado por el retroceso democrático. Según el índice de democracia 2020 de The Economist, solo la mitad del 49,4% de la población mundial vive en una democracia de algún tipo y un poco menos reside en una democracia plena. De esta desaparición continúa una tendencia observada en los últimos 12 años. El retroceso es especialmente visible en el caso de las libertades civiles. El índice de Freedom House concluyó que 2020 constituyó el 15º año consecutivo de retroceso de la libertad mundial. El índice de percepción de la corrupción 2020 de Transparencia Internacional también informa de que la corrupción está contribuyendo a socavar la democracia. Se constata que la mayoría de los países han avanzado poco o nada en la lucha contra la corrupción en la última década. El estudio de 2018 sugiere que las caídas en las puntuaciones del índice CPI se correlacionan con las caídas en los índices de democracia. Aquí el informe también observa una clara correlación en cuanto a la actuación de las EFS en determinados ámbitos como los índices de independencia. En 2017 el informe recibió una atención considerable debido a los alarmantes resultados sobre la independencia de las EFS. Como resultado, hemos visto iniciativas de la Intosai y de otros colegas donantes, como el Banco Mundial, en términos de colocar la independencia de las EFS en un lugar destacado de la agenda, y la IDI hemos establecido un flujo de trabajo dedicado a apoyar las EFS en la obtención y mantenimiento de la independencia.
También hemos visto una tendencia continua de reducción de la independencia de las CFS, aunque quizás no al ritmo que vimos entre 2014 y 2017. Sin embargo, es importante recordar que esto refleja la situación anterior al COVID-19 y creo que es razonablemente suponer que, basándonos en la información que hemos recibido en el EID, que esta preocupación de independencia ha aumentado considerablemente durante la pandemia. También vemos aquí una clara correlación, como hemos mencionado, entre los niveles de independencia y el nivel de democracia de los países, pero también con los niveles de renta. En general, las CFS de América del Norte, Eurosai y Asosai, informan de los niveles más altos de independencia de las CFS, mientras que los desafíos son más grandes para las CFS de CREFIAF y Arabosai. Parte de esto puede deberse al hecho de que algunas CFS de la CREFIAF, por ejemplo, forman parte del Ejecutivo y pueden tener en realidad un propósito diferente al ser de una oficina de auditoría externa independiente. La Declaración de México firmó los 8 principios para la independencia. Lamentablemente hemos visto que estas puntuaciones son de 7 de los 8 principios desde 2017. Aquí hemos visto que, con la excepción del punto 2, que es la independencia de los nombramientos y instituciones de los titulares de la FS, es el mismo que en 2017. Hay, entre otras cosas, un descenso bastante pronunciado en el principio número 7, relacionado con la existencia de los mecanismos de seguimiento. Aquí algo que me sorprendió personalmente fue el desarrollo relacionado con el principio 4. En la encuesta global, solo el 44% de las EFS dijeron que experimentaron plenamente el acceso oportuno, sin restricciones y libre a todos los documentos e información necesarios para el correcto cumplimiento de sus responsabilidades estatutarias, una caída dramática desde el 70% que informó tener acceso completo en 2017. Mientras que el 28% de las EFS mencionó su acceso solo estaba restringido de forma limitada, el 18% consideró que su acceso a la información estaba restringido en gran medida o totalmente. Los países que obtienen una alta puntuación en términos de niveles de democracia y funcionamiento del gobierno disfrutan de un mejor acceso a la información de las EFS. A nivel regional, Arabosai y ULACEP son las que experimentan mayores impedimentos. La independencia sigue siendo el más bajo en el principio número 8, independencia financiera y de gestión administrativa. Las EFS de Arabosai y CREFIAF son las más cuestionadas. La puntuación es una puntuación agregada en los indicadores de la autonomía financiera y administrativa. Los retos a los que se enfrentan las EFS varían mucho en extensión y en características, estando a veces relacionados con las características del sistema del país. En cuanto a la independencia financiera, el número de EFS que informan de importantes interferencias en la ejecución de sus presupuestos sigue siendo elevado, con un 40%. Las EFS también se enfrentan a serios desafíos en lo que respecta a su autonomía en la contratación de personal. Como se puede ver en el gráfico, solo el 63% de las EFS informan de que tienen independencia del Ejecutivo en el ámbito de los recursos humanos y, en particular, en lo que se refiere a que las EFS tienen el mandato de gestionar sus propias contrataciones y determinar los niveles de remuneración. Thank you, Einar. Gracias, Einar. Ahora me gustaría que nos presentáramos en relación con la gobernanza y los servicios clave de auditoría. Así que lo que encontramos es que hay oportunidades de ser más transparentes por sí mismos en sus actividades, pero también hemos visto que las EFS intentan integrar mejor algunas cuestiones en la gestión, por ejemplo, a la hora de gestionar las alternativas para la digitalización, pero también para garantizar la responsabilidad de los sistemas. También hemos visto que las EFS responden mejor a la profesionalización y esto está relacionado con la gestión mejor de los recursos humanos. Pero entrando más en detalle, lo que es positivo es que casi todas las EFS tienen un plan estratégico y esto ha sido registrado para un elevado número de ellas desde 2017. También es algo positivo ver que más del 79% de las EFS están publicando sus planes estratégicos y esto está bien en relación con los datos anteriores. Pero también solo el 57% informan que públicamente respectan los objetivos estratégicos. Y esto significa que podrían monitorizar e informar sobre sus actividades internamente, pero no con el público o con otras partes interesadas.
También, en cuanto a las oportunidades de digitalización que mencionábamos, vemos que la mitad de las EFS tiene una estrategia de digitalización o una digitalización o un plan, pero solamente en la mitad de ellas lo confirman tener. También vemos que la digitalización también se ve afectada por la información de los auditados disponible únicamente en formato digital. También creemos que es muy probable que la COVID-19 haya aumentado cómo las EFS ven u observan que tienen que centrarse en el tema de la digitalización, cómo lo perciben. Otra cuestión es que las EFS es verdad que están respondiendo mejor a la cuestión del género. Por lo que respecta a la composición del género, vemos que está bastante equilibrado, hay aproximadamente un 50% entre hombres y mujeres en general, pero por supuesto hay variaciones en función de las regiones. Menos de un tercio de las EFS, en las EFS son mujeres y vemos que existe un predominio, sobre todo de los puestos de dirección a cargo de hombres. Vemos que también hay cierto compromiso por alcanzar la igualdad, especialmente comprometidos con el principio de no dejar a nadie atrás y de igualdad de género. La mayor parte de las regiones, especialmente Afrosa y Creciab, están intentando mejorar sus puntuaciones en este sentido. Además, también vemos que por lo que respecta a informar sobre el plan estratégico en materia de género, vemos que solo el 10% ha utilizado un análisis de género para informar sobre sus datos en el plan estratégico. Obviamente, aquí hay oportunidades de mejora centrándose en el género y en cómo educar y crear una cultura interna en materia de igualdad de género y sobre todo en lo que significa para la organización y para todo nuestro trabajo de auditoría. Otro punto es que las EFS que tienen sistemas de medición de la rendición de cuentas y el rendimiento no son transparentes. Vemos que solo el 72% de las EFS producen estados financieros, elaboran estados financieros y solo de esas EFS el 73% invitan a auditores externos para auditar sus estados financieros. E incluso menos aún publican esos resultados. Además, también vemos que pocos han llevado a cabo una evaluación de rendimiento. Y lo que es interesante es que cuando han publicado la información o la han compartido con los interesados, no todos lo hacen público en general. Un tercer punto que me gustaría mencionar en cuanto a la gobernanza de las EFS es la necesidad de más estrategias o que estén relacionadas con la profesionalización. Lo que vemos en relación con recursos humanos y profesionalización es que muchos no consiguen mejorar debido a una falta de inyección financiera, de recursos financieros. Y por ello hay que centrarse en la profesionalización, pero a lo mejor para algunas EFS no lo hacen de la manera en la que podrían o deberían. Y necesitan, por lo tanto, invertir mayores recursos en ello. Yo creo que lo que Einar ha mencionado antes es que el 70% de las EFS identificadas no tienen personal adecuado ni por número ni por competencias. Y, por supuesto, vemos que esto está relacionado con que las EFS hay veces que tienen mayores problemas, especialmente por lo que respecta a la gobernanza y también eso se traduce en menor transparencia
a la hora de presentar los datos. 30% of sites don't have any. También vemos que más del 30% de las CFS no tienen ninguna competencia en este aspecto. Y esto quiere decir que no han podido identificar realmente cuáles son las competencias que necesitan para poder hacer auditorías de alta calidad, qué es lo que esto implica y qué es lo que tiene que hacer y saber cada FS para poder hacer esto. Para los que sí tienen este marco de competencias, vemos que solo la mitad de estas competencias bien establecidas han estado bien cubiertas y cubren también competencias o habilidades que tienen que ver con el trabajo de auditoría, el cumplimiento de los estados financieros, etcétera. O sea que esto es un trabajo que tienen que hacer y también vemos que en lo que tiene que ver con el desarrollo de estas competencias y habilidades, lo ideal es hacerlo a nivel interno. So moving on to the site core auditor. Pasando ahora a los servicios de auditoría principales de la CFS, bueno, esto es lo que presenté que tenía que ver con lo que íbamos a ver justamente en esta sesión. The main findings from this chapter is Los hallazgos más importantes de este capítulo es que está aumentando la adopción, la implementación está aumentando también, pero todavía está quedando un poco rezagada. Cuando preguntamos cuáles eran los principales motivos por no cumplir con estas cuestiones, decían que había falta de recursos. Hubo un hallazgo muy importante aquí de que tuvimos una mayor publicación de informes de auditoría, pero este seguimiento de las auditorías se está reduciendo. Y también hay una necesidad de centrarse más en crear un impacto para el ciclo de auditoría y esto incluye también la participación de las partes interesadas. going into a few of the details. Pasando ahora a otros detalles, 74% of sites el 74% de las EFS conocen esta transición al nuevo marco de organizaciones profesionales, de pronunciamientos profesionales del INTOSAI. El 86% de las EFS dicen que lo han hecho, que han hecho un ISAI durante las últimas 3 auditorías más importantes, y la mayoría de las EFS en los países en desarrollo están dispuestas a adoptar estos estándares o estas normas directamente, mientras que otras se basan más en estos estándares o estas normas a nivel nacional. Y esto tiene que ver con las EFS y con la evaluación que ha hecho cada una a nivel local. Hemos visto un leve aumento en lo que tiene que ver con la información de las EFS y si cumplen con estos servicios de auditoría y con las ISAI. Y hemos visto que hay una gran diferencia en los niveles entre tener manuales de cumplimiento de las ISAI y luego a realmente hacer las auditorías. Una cosa es que tengan los manuales y otra cosa es que hagan las auditorías. Cuando hay faltantes, vemos que se deben principalmente a una escasez de recursos, también a la forma en la que organizan su trabajo de auditoría, especialmente los objetivos de auditoría, y vemos que también tiene que ver con la gestión de la calidad. Muchos sistemas de gestión de calidad de las organizaciones hacen que esto pueda funcionar o no. Y vimos que también está muy relacionado con si los sitios tienen suficientes o si las EFS tienen suficientes recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que la implementación de la ISAI es algo que muchas EFS ven como algo difícil de gestionar y como hay distintos aspectos a tener en cuenta, hay muchos pasos que tienen que dar en el medio para poder realmente cumplir con la ISAI. Otro hallazgo importante de este informe es que el seguimiento sistemático. Hemos visto que hubo una caída de 86 a 65% de las EFS que hacen un sistema de seguimiento que cumple con este sistema. Y esta reducción se ve en todas las regiones. Podemos ver las distintas auditorías. Vemos, por ejemplo, el desempeño de auditoría, que es de un 69%. Y vemos que en algunos casos se hace este proceso automáticamente al siguiente año, pero creemos que es importante tener un enfoque sistemático
And then we also porque es see that lo que mejor funciona. Y luego vemos que este seguimiento está menos we think that establecido this has to be para el seen control jurisdiccional, of the mandate pero creemos que esto es importante y lo hemos visto en el contexto del manual or operate. en el cual opera cada tribunal de cuentas. Finally, we see that there are opportunities Finalmente, entonces, vemos oportunidades para fortalecer la comunicación y mejorar o aumentar el impacto. Y esto nos vuelve a llevar al punto de que si las EFS pudieran ver un poco más todos los pasos que tienen que dar juntos, creemos que esto podría ser una buena forma de mejorar y aumentar el impacto. Respecto de los obstáculos para generar un impacto, para lograr un cambio, muchas decían que tenía que ver con sus partes interesadas y como ven aquí, associated with executive la imposibilidad de generar un impacto suele estar asociada con la respuesta del Poder Ejecutivo. Vimos también, por ejemplo, las EFS auditadas, que suelen estar en contacto con los auditores. Dicen que la participación de las partes interesadas es bastante limitada y que podrían fortalecer esta participación, esta interacción. when it comes to communication with stakeholders. En lo que respecta a la comunicación con las partes interesadas, vemos que hay ciertos problemas a nivel de capacidades, no tanto para la legislatura, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, aunque en gran medida con las partes interesadas que, por ejemplo, los medios de comunicación, los ciudadanos y la sociedad civil. Y con esto le paso de nuevo la palabra a Ainer. Thank you, Camila. The next Muchas gracias, Camila. Ahora voy a hablar brevemente en términos de las capacidades de las EFS durante la última década. En general, hemos visto un aumento de las capacidades de las EFS en esta última década. Ha aumentado en 173% según lo medido por la base de datos de desarrollo de las capacidades de las EFS. Y esto tiene que ver con las relaciones con los donantes. No obstante, el nivel de apoyo se ha estancado y de hecho ha descendido levemente desde el 2016. También parece ser que los proyectos son más cortos en duración y esto está también generando un cambio en el equilibrio del apoyo, que pasan de ser bilaterales a prestarse a un nivel más regional o mundial. En lo que respecta a la distribución del apoyo, y aquí esta cifra representa el apoyo financiero combinado que se destinó a las EFS y a las regiones de EFS y también al IDI y a otros proveedores globales. Y muestran que la AFROSAI es la que recibe más apoyo. Le siguen a SOSAI o las EFS. Y también esto tiene que ver con los mandatos y las EFS de la CREFIAP solo reciben un 5% de apoyo. Y luego está seguida por CAROSAI y PASAI. Esto tiene que ver con la distribución, aquí como pueden ver en pantalla, la distribución del apoyo. INTOSAI tiene un largo historial de respaldo entre pares que ofrecen asistencia de la IDI y que también permiten la cooperación. Las EFS suelen tener nuevas asignaciones que también permiten el apoyo de los pares, diferente de lo que sucede con algunos consultores. En términos de la prestación de servicios, las EFS pueden participar como socios principales de la implementación o varios proveedores tienen un papel principal. Los resultados aquí superaron mis expectativas y parece ser que es un buen futuro. En general, hay 26 EFS que respondieron que estaban dispuestas a asumir un papel de liderazgo. No obstante, hay que tener en cuenta que 22 de estas 26 señalaron que para esto era necesario contar con financiación externa. La mayor parte viene de países europeos, muchos de los cuales tienen una larga trayectoria como prestadores de apoyo. Sabemos que hay proveedores potenciales en todas las regiones de INTOSAI. Y esto vamos a hablar luego, también en más detalle. Además, hay 41 EFS que informaron que estaban dispuestas a participar, pero no a liderar en las intervenciones para desarrollar capacidades. Y aquí hay una mayor proporción de las EFS que señala que esto puede ser autofinanciado.
También a las proveedoras potenciales les preguntó qué factores consideraban más importantes a la hora de decidir Most highly rated sobre esta prestación de apoyo. Los 5 parámetros de decisión más valorados fueron el área en la que se solicitaba el apoyo y el grado de experiencia del proveedor y la ventaja comparativa en este área. También la disponibilidad de financiación externa, el idioma de trabajo y las similitudes en los modelos institucionales de la CFS. La encuesta global también trató de mostrar y aprovechar la experiencia de los proveedores como receptores de estos factores críticos de éxito para el apoyo del desarrollo de capacidades. El análisis demuestra que por parte de la AFS receptora es fundamental que haya un compromiso por parte de la dirección de la AFS y que la receptora proporciona suficientes recursos humanos para implementar este proyecto. Y tiene que haber una participación de todo el personal que garantice que este apoyo está bien vinculado con el plan estratégico. Respecto de los proveedores de apoyo, los encuestados destacaron la importancia de la flexibilidad del apoyo y una comunicación eficaz, así como también asignar recursos suficientes y hacer una planificación que incluya conocer profundamente el contexto del país. Con esto le paso la palabra a Camila. Thank you, Anna. I'll continue the presentation on Muchas capacity gracias. development. Aquí vemos la presentación del desarrollo de capacidades. También quisiera presentarles algunas de las áreas en las cuales las EFS hicieron mejoras en términos de desarrollo de capacidades y en qué áreas quieren seguir trabajando en el futuro. Aquí vamos a ver que hablamos del desarrollo de la capacidad organizacional y también del desarrollo profesional. Entonces, primero vamos a ver el desarrollo de capacidad a nivel organización. Lo que pueden ver en pantalla. Perdón, les pido que me tengan paciencia. Aquí está. Estos son los principales 8 temas en los cuales se centraron para trabajar y que esperan seguir trabajando en el futuro. Como ven, la planificación estratégica y el desarrollo de capacidades para hacer una planificación estratégica siguen siendo muy importantes para las CFS. También la mitad de las CFS dijo que están desarrollando algún tipo de desarrollo de capacidades sobre la calidad de las auditorías y algún otro porcentaje está probando y esperando hacerlo en el futuro. Cuando hablamos acerca de la calidad de la auditoría y la presentación de información, estamos hablando acerca de cómo las CFS se están tratando de seleccionar sus objetivos de cobertura y esto se puede incluir como un aspecto organizativo del desarrollo de capacidades. Otro tema importante es el desarrollo profesional y las capacitaciones, las formaciones. El 76% planifica también realizar capacitación profesional o de capacidades en este aspecto. Y también el control de la organización y el medio ambiente también es algo que se está mostrando como algo muy importante y al mismo nivel la planificación general. El 47% de las AFS realizaron algún tipo de actividad para mejorar las capacidades relacionadas con el marco para la medición de desempeño, el PMF, y otro tanto está intentando desarrollar este tipo de capacidades en el futuro. Y vemos aquí en las barras en verde que el liderazgo para la comunicación interna también se consideró, que hay un 41% que lo está teniendo en cuenta y el 61% está planificando trabajar sobre ello en el futuro. Pasando a la siguiente. Como pueden ver, en la primera diapositiva también hablábamos de los recursos humanos. Hay un número muy alto, pero también muchas EFS piensan tratar este tema, en mejorar estos aspectos en el futuro, el 64%, como pueden ver en pantalla, lo que respecta a recursos humanos, y este es un gran aumento. También vemos, como decíamos en el tema anterior, que la comunicación con las distintas partes interesadas adopta cada vez más popularidad o pasa a ser más importante entre las CFS.
en línea con las oportunidades de digitalización, especialmente focalizándonos en la tecnología de la informática. Hay muchas CFS que están desarrollando capacidades en términos de las TICs y el hardware y software. here. Y creemos que este grupo se desarrolla, esto tiene que ver con el desarrollo de capacidades institucionales, que tiene que ver con la independencia del marco legal, sería el punto 4, y es prácticamente la misma cantidad de EFS que ya están trabajando sobre esto y que piensan hacerlo en el futuro. O sea que esto indica que las EFS realmente necesitan este tipo de concentración, necesitan seguir trabajando en esta materia. Como presentamos también en lo que respecta a la gobernanza, vamos a centrarnos más, creemos que se van a centrar más en la gestión de los activos y también en la rendición de cuenta financiera. Y vemos que lo mismo se aplica a la cuestión del género. Vemos ahora el desarrollo de capacidades a nivel profesional, o sea, la profesionalización de la actividad de auditoría. Lo que vemos que los temas más importantes son los que aparecen, que no aparecen aquí, que son las auditorías en general, que son muy importantes para las CFS, o sea, formación en términos de auditorías y cumplimiento financiero, pero también podemos ver aquí que hay un número más pequeño que tiene que ver con centrarse en otros temas. Por ejemplo, hay otros temas que son de interés también. Vemos, por ejemplo, que hay un aumento en la capacidad de gasto y también hay más interés en realizar auditorías sobre los programas relacionados con catástrofes y otros programas de asistencia. También hay mucho interés respecto de la recaudación de impuestos y otro tipo de ingresos. Y ahora, algún comentario antes de pasar a la parte del debate de grupo. Tiene que ver con si las EFS aplican buenas prácticas cuando son los receptores de estas iniciativas de desarrollo de capacidades. Y lo que vemos a partir de las respuestas que obtuvimos es que la mayoría de las CFS en cierta forma involucran, hacen participar al personal de estas actividades de desarrollo de capacidades y vemos que casi siempre este apoyo estaba relacionado con la EFS que quiere ser líder y en la mayor parte de los casos las EFS determinan en qué área quieren recibir apoyo. Entonces aquí pueden ser líderes al menos en los principales pasos, en los primeros, en las primeras fases de esto. Si vemos la parte derecha, solo el 73% dijo que la mayor parte del tiempo son quienes estuvieron a cargo de este apoyo, quienes lideraron esta iniciativa. Entonces, creo que es importante que en muchos casos haya un acuerdo entre el que presta el apoyo y el receptor en qué es lo que hay que hacer y cómo planificarlo correctamente y cómo puede estar relacionado con el desarrollo de capacidades, pero también cómo puede estar relacionado con con que la EFS realmente pueda adueñarse de este proceso y sea quien lidere el proceso de desarrollo de capacidades. Otra cosa que no quiero que vean todos los detalles de la pantalla, pero les voy a comentar en grandes rasgos, es para quienes brindan el apoyo y si aplican estas buenas prácticas y qué es lo que hicieron en la mayor parte de los casos. Lo que pueden ver aquí es que la mayor parte de los casos cuando se presta apoyo, un gran porcentaje dijo que estaban utilizando su propio material, o sea que pueden brindar respaldo y apoyo entre pares. Solo el 4% de cierta manera presentan su material más allá del lado de los pares que brinda el apoyo. Y también fue interesante ver lo que tiene que ver con
el hermanazgo con la asistencia a nivel tutoría, que solo un bajo porcentaje de las EFS lo utilizan. También vemos aquí que el 55% de los encuestados hablan acerca del apoyo y piensan que el 20% opina que algunas veces. Entonces, esto es bastante realista en el sentido de que en ocasiones está relacionado con la presentación de la información. Tiene que haber una correspondencia entre la experiencia y la EFS para la ayuda que pueden prestar los donantes y las EFS que reciben. Pero obviamente también la EFS receptora tendrá que establecer qué es lo más importante para ellos a la hora de pedir ayuda. Y luego hay que centrarse también en las necesidades de la EFS receptora. Por último, voy a hablar brevemente sobre el papel de las regiones y por lo que respecta a la capacidad, al desarrollo de capacidades. Lo positivo es que hemos observado que las regiones están respondiendo muy bien a las necesidades de los miembros y que además gestionan muy bien la situación a pesar de los recursos limitados de los que disponen. Están bastante bien gestionados en cuanto a gestión estratégica, pero también hay regiones en las que la ayuda ofrecida entre 2017 y 2019 se centró principalmente en la profesionalización y en aspectos técnicos. Obviamente esto también depende de la EFS y hemos visto que responden muy bien a las prioridades. Esto se traduce además en el desarrollo de capacidades y especialmente en las ayudas para fomentar y mejorar las disciplinas y la aplicación de las disposiciones, así como en la gestión de la calidad. Además, 6 de 10 de las EFS recibían ayudas en materia de objetivos de desarrollo sostenible. Acabamos de llegar al final de la presentación y ahora lo que vamos a hacer ahora es pasar a las sesiones paralelas en salas. Tenemos 25 minutos de debate en grupo. Asignaremos a los participantes de manera aleatoria en estos grupos. En ellos intentaremos responder a las siguientes 4 preguntas. ¿De qué manera? Pues en cada grupo iremos haciendo un repaso sobre estas preguntas, estas cuestiones que tenemos que responder y entonces ustedes podrán plantear sus opiniones al respecto. Hay 4 preguntas, 4 cuestiones. Como les decía, la primera, cómo la ayuda al desarrollo de capacidades se ha estancado y cómo los donantes y Intosai pueden revertir esta tendencia. Por otra parte, cómo podemos garantizar una difusión más equitativa de la ayuda para las EFS a nivel geográfico, porque hay algunas regiones que no están recibiendo la misma cantidad de apoyo respecto a otras. Entonces hay una necesidad de cambiar esa tendencia. ¿Existe de verdad esa tendencia? ¿De qué manera podemos hacer que esto sea más justo, este reparto? La tercera pregunta es cómo podemos movilizar a más EFS para fomentar la ayuda y cómo, sobre todo, pueden ayudar los donantes. ¿De qué manera podemos hacerlo? Por último, la cuarta cuestión es cuáles deberían ser las áreas fundamentales para el apoyo al desarrollo de capacidades de aquí en adelante. Es decir, ¿cuáles pueden ser las áreas claves que abordar? ¿Tienen alguna idea? Bueno, ya lo debatiremos en las sesiones y podremos ver cómo conseguir mejorar todos estos aspectos. Ciña y Caterina, por favor, pasad a la asignación de los grupos. Thanks, Camila. Can you confirm how many groups you would like? ¿Cuántos grupos deseas hacer?
Thanks, Camilla. Camilla, can you confirm how many groups you would like? Gracias, Camila. Camila, ¿puedes confirmarnos, por favor, cuántos grupos quieres hacer? Siña y Caterina, ¿me podéis confirmar que estáis asignando los grupos? Sí, sí. ¿Puedes decirnos tú cuántos grupos quieres formar? Hey, Lulu. I'm wondering. Everybody was assigned. Yes, Did you hear me when I asked Camilla how many rooms or not? I did. And then I actually noticed she can't hear Oh. you, but I wondered if Einar could. Anyway, Ah. all right. I chatted to her, so that's fine. I'm thinking maybe if you maybe want to go into the rooms and ask the interpreters to come back. Okay, It seems like they are coming back, but they can just leave room. They don't need to leave that meeting. okay, we'll do. Just chat to them maybe on maybe Via not the, them actually via and not talk because they'll be talking in there. got it. Sorry about that, Camilla. Can you hear me, Camilla? Sorry, I'm just. Can I go to the different breakouts rooms? I'm going to make you a co-host, Camilla, so that would give you and select which one you want to be. Okay, thanks. All right, you should have the option. You should have the option now to click at more, go to breakouts, breakaway rooms, and then you can just go to one. Otherwise, I can take you there. If it doesn't work. Oh, that's fine. I see that join. I will go there now directly. Okay. Perfect. Thanks, Camilla. Yes, I can hear you. Thank you. Unfortunately, it's all automated. No, absolutely. Rather stay. Please stay in this room here. Yes, please. Thank you very much. Excuse me, can you hear me? Yes, I can hear you. Isa, please, can I Yeah. ask you to come back to main room and stay in the main room, all our interpreters?
All interpreters are in the main room because Yes, if my please. colleague is in the other room, I need to help her. Okay, No, so no, everybody's in please the main room. back Okay. to main room until they ask us to move. Okay, thanks. Thank you.
Okay, I think it looks like we are all back from the groups. Ok, parece ser que ya hemos vuelto todos de los grupos. Part of the session is really about Esta parte de la sesión tiene que ver con hacer un cierre the key e takeaways informar un from the poco group, acerca de los discussions. mensajes más importantes que surgieron de los debates de grupo. The first Quisiera from the first group. pedirle al primer grupo Myself, que and, la persona que va a hablar to just also refer to which venga a la pantalla y group que discussing. nos comente qué preguntas debatieron y cuáles fueron las respuestas. Muchas gracias. Camila, me has invitado a moderar este grupo, así que espero haberlo hecho bien. La pregunta que hablamos acerca de que el respaldo para el desarrollo de capacidades está estancado. Entonces, ¿cómo podemos como donantes en Eidosai revertir esta tendencia? Bueno, hablamos en el grupo hablamos con las personas de Karosai y con otros miembros del grupo de este tema. Desde el punto de vista del desarrollo, a nivel del Fondo Global, ¿cuál es una evaluación correcta que tienen que hacer las CFS para demostrar exactamente cuáles son las necesidades? O sea, que tienen que hacer una evaluación de sus necesidades en primer lugar. Por un lado, que las EFS hagan su propia evaluación es útil para los pares y para todas las demás partes interesadas. Es importante poder evaluar estas necesidades que los donantes pueden luego utilizar para poder cubrirlas. De lo contrario, para los donantes es muy difícil saber dónde poner sus recursos y por qué motivos hacerlo. O sea, cómo podemos hacer para cerrar estas brechas y para poder identificar cuáles son los objetivos del apoyo. Entonces, se decía que las EFS tienen que ser más transparentes para mostrar cuáles son sus necesidades y, lo más importante, para demostrar en qué se basan sus necesidades. Porque normalmente las EFS tienen necesidades especiales, pero lo más importante es que el donante comprenda qué quieren decir, qué son esas necesidades, o sea, hacer una evaluación correcta. Algunas EFS dicen que no siempre es fácil hacer esto, porque quizás no están equipadas, no tienen los recursos necesarios para desarrollar un proyecto de este nivel y dirigirse a los donantes, porque están ya ocupadas con sus tareas de auditoría y quizás no tienen a nadie que pueda identificar las necesidades para luego dirigirse a los donantes. O sea que le faltan estas capacidades justamente porque no tienen los recursos suficientes. Quizás una entidad como Karosai o Ebrosai podrían intentar al menos tener una idea de las necesidades de la CFS de su región para poder actuar como intermediarios con los donantes y para que los donantes no tengan que ver cada EFS individual, sino que puedan al menos ver la región como a nivel general, porque quizás no pueden cubrir las necesidades de cada una de ellas, pero cuando uno coloca las necesidades a nivel regional o global, podría ser más útil, porque cuando uno coloca las necesidades a nivel regional, también puede identificar los recursos regionales que pueden venir a satisfacerlas.
Hablamos también de cómo obtener mayor asistencia y la cooperación entre las EFS para obtener más asistencia, y también hablamos de las distintas herramientas y también cómo hacer para obtener las pautas del desempeño en auditorías. Sabemos que es muy bueno tener pautas y directrices, pero quizás lo que falta es un apoyo para poder implementar, para poder aplicar realmente estas pautas y que sean útiles para las CFS. Es importante tener una guía y está bien tener un manual, pero podría necesitar algún tipo de respaldo más específico para medir su desempeño. Y por último se me enseñó que no es obligatorio utilizar el CPMF para evaluar estas necesidades. Pueden utilizarse otros recursos que tengan a disposición la CFS. Básicamente esto es lo que hablábamos. No sé si mis colegas quieren agregar algo. En caso de que no lo haya dicho, si quieren agregar lo que sea, los dejo hacerlo. Si no, creo que esto es todo. Gracias. Thank you so much, Laurent. Yeah, I see that there is Gracias, Laurent. Creo que tuvieron muchas opiniones en este grupo, y creo que lo más importante que podemos destacar es que no solamente podemos hablar acerca de cómo revertir esta tendencia de que el apoyo se ha estancado, sino ver formas de cómo obtenerlo y no quedarnos solamente con esta faltante de apoyo y utilizar los recursos que tenemos a disposición para hacerlo. Y una de las cosas que he mencionado es que, bueno, hay dos cosas que me llamaron la atención. Una tiene que ver con que se hablaba de la transparencia de la CFS. Y es como mantener un orden interno para luego poder convencer a los donantes que uno se merece este apoyo y también aclarar exactamente en qué necesitan del apoyo. Y también lo que decías acerca de esta perspectiva regional, es decir, darle a la región un panorama de la situación y utilizar la región como herramienta para dirigirse a cubrir ciertas necesidades a nivel grupal, digamos. Y esto podría ayudar para que los donantes reconozcan a la CFS y para que se den cuenta de que quizás hay una necesidad que comparten todas y es una necesidad fundamental de la región, y entonces puedan brindar apoyo para fortalecer a toda la región. Estas son las cosas que rescato y quiero agradecer. No sé si alguien quiere agregar algo más o pasamos directamente al siguiente grupo. Sí, Einar no quiere agregar nada, así que vamos a pasar al siguiente grupo. El siguiente secretario es del grupo 2. Gracias, Camila. Ahora podemos entonces hablar acerca de el debate que tuvo lugar en el segundo grupo. Soy Tina Carlsen, Ina Carcelit. Representamos a Georgia. Nuestro grupo habló acerca de cómo podemos asegurar un apoyo más equitativo a las EFS. Tengo distintos participantes en el grupo que luego van a hacer su propio aporte. Tenemos a Benjamin Nigref de Francia, Oldoña Ogeini de Nigeria, Arian Gogelan, Caterina Rachetti y Susan Wille de la IRI, y Mashunu Nabila de Algeria y Fossi Shaving de Laos. Y gracias, queremos hablar acerca de
este tema que nos tocó a nosotros y dijimos que había 4 puntos de verificación. El primero es inevitablemente un tema fundamental que se aplica a todas las CFS considerando la pandemia de COVID-19. Necesitan una estructura de información y un apoyo para la estructura de información es fundamental para la mayoría de las CFS y esto tiene que ver también con el nivel de transparencia. El segundo tema lo mencionó mi colega de Nigeria, que es cuáles son las necesidades locales de la CFS cuando se habla del apoyo de las necesidades. Y el otro tema era la capacidad de consumo de las CFS, que tiene que ver con el enfoque que tanto de los donantes y la CFS tiene que tomarse en consideración con un equilibrio. Y el cuarto tenía que ver con una información clara y simple y una presentación de información transparente. Creo que esto tiene que ver con lo que dijeron también otros oradores del primer grupo. El señor Laurent hablaba de esto. Justamente mencionaba que la información tiene que ser clara y transparente y que tenemos que ofrecer la información clara y transparente a la CFS. Y también tenemos que tener en cuenta la barrera del idioma. Muchas veces hay limitaciones en términos del idioma. Entonces, para que puedan ofrecer sus propuestas y presentarlas a tiempo, tenemos que tener en cuenta cuáles son las que pueden tener más necesidades. Y ahora creo que me gustaría darle la palabra a mis colegas del grupo 2 para que comenten también sus opiniones y comenten un poco lo que dijimos en nuestro grupo. Benjamin, Camila, Catherine. Gracias, Nino. Soy Benjamin de la FC de Francia. Muchas gracias por llevar a cabo, liderar este debate. En nuestro debate hablamos acerca de la necesidad y las restricciones que proponen y que causan las barreras del idioma, especialmente para las CFS francófonas y también las de otros, las que hablan otros idiomas. Destacamos la importancia de un apoyo, sé por ejemplo, que CREFIAF nos da una parte del apoyo para el desarrollo de capacidades, pero es bajo para la cantidad de EFS que forman parte de este grupo. Entonces, algunas nos encontramos con esta barrera del idioma. Este puede ser un motivo por el cual es difícil la cooperación y también el modelo de las EFS, que es el modelo jurisdiccional, a veces es difícil y contar con el respaldo no es lo más fácil porque quizás las EFS que están dispuestas a brindar apoyo no están familiarizadas con este modelo. Entonces, como decíamos ayer, creo que es importante brindar respaldo en este sentido y también fortalecer los recursos humanos y darnos cuenta que es importante brindarle apoyo a todos, a pesar de que tenemos muchas solicitudes de, eso, de apoyo. Así que estas son las dos cosas que quería mencionar. No sé si Susan tiene algo más para decir. Creo que Susan también tenía ideas interesantes para compartir. Susan. Muchas gracias. Gracias, Benjamin. Y gracias por los esfuerzos que están haciendo para brindar apoyo a las jurisdicciones francófonas de las EFS. Quiero hablar desde el punto de vista de los donantes, destacando que estas instituciones muy importantes, las EFS, necesitan apoyo, pero nos preocupa las principales necesidades, el principio de necesidades. Ahí, ahora me pueden ver. Debemos respaldar qué es lo que se necesita, el concepto de necesidades. Para nosotros esto es lo más importante, es brindar apoyo a todos. Quizás los que más lo necesitan, quizás sean los primeros en tener que recibir este apoyo. Y esto nos hace pensar qué podemos hacer, qué deberíamos hacer y qué es lo que cada EF se necesita y qué es lo que puede aceptar. Porque uno puede ayudar a una entidad, pero si uno le da demasiados fondos, herramientas, etcétera, quizás también la puede
confundir, digamos, hacer más difícil su trabajo. Entonces es importante identificar qué es lo que necesitan y qué es lo que pueden hacer con el apoyo que le brindamos. Gracias. Muchas gracias a todos los miembros del Grupo 2 por estos aportes tan valiosos. Creo que han hablado de, bueno, todos, pero de distintas maneras han hablado de algo muy importante. ¿Cuál es la capacidad inicial de estas EFS que piden apoyo y cuáles son quizás las necesidades más importantes que tienen? Y ahí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, esta capacidad de absorción. Esta EFS va a tener los recursos para actuar en el marco de un programa donde hay muchísimas actividades y uno tiene que secuenciar el apoyo de manera tal de que la EFS pueda gradualmente desarrollar las capacidades y poder gestionarlas y poder aprovechar este apoyo. Y esto puede estar relacionado con la concentración de recursos generales en las EFS de distintas regiones. Creo que Benjamin habló de algo muy importante que tiene que ver con los modelos y con cuáles son las actividades principales de estos modelos y si los donantes realmente comprenden estos proveedores, comprenden cuáles son los mandatos principales de estas EFS desde el punto de vista del modelo jurisdiccional y buscar formas de integrar estas cosas, quizás las actividades más específicas de las EFS, desarrollarlas de una forma correcta, de manera tal de que la entidad pueda adaptar los objetivos de lo que lo había armado, por ejemplo, el objetivo originariamente. También se habló de que este informe de la revisión global confirma las barreras del idioma y que a veces quizás los pares no pueden brindar el apoyo necesario y no cuentan con la capacidad y los recursos necesarios. No sé si podemos pasar ya al grupo 3, porque el grupo 3 estaba hablando justamente acerca de cómo movilizar el apoyo entre pares. Entonces, con esto le quiero dar la palabra a Anne, que creo que va a ser la secretaria, quien presente en nombre del grupo 3. Gracias, Camila. Sí, estaba en el grupo 3 y hablamos acerca de cómo poder movilizar más EFS para brindar apoyo a otras EFS y cómo podemos buscar formas de obtener ayuda por parte de los donantes en este aspecto. Bueno, primero quiero decir que hablamos de la importancia del apoyo entre pares, porque seguramente el apoyo entre pares es el tipo de apoyo más beneficial y más beneficioso y más valioso. Tenemos que identificar los distintos tipos de organizaciones. Hay distintas EFS que están dispuestas a ayudar y si ya se han identificado como parte de las EFS que pueden ayudar, que van a probablemente experimentar este desarrollo de capacidades, ya tienen los recursos asignados para brindar el apoyo entre pares y quizás puedan seguir haciéndolo. Y sé que hemos aprendido que tenemos que encontrar formas de mantenernos incentivados y buscar formas de traducir todas estas actividades en acción. Y también hablamos acerca de las oportunidades que tenemos ahora, que nos trajo justamente la COVID, que nos permite utilizar la tecnología como herramienta para quizás ofrecer y fortalecer a las EFS que no tienen esta capacidad. Y hablamos de las EFS que brindan apoyo y a veces algunas no tienen los recursos necesarios y quizás no tienen los recursos necesarios desde el punto de vista financiero, pero quizás también esto les impide que puedan realmente brindar capacidad o construir capacidad, porque uno tiene que tener experiencia para desarrollar capacidad. Uno tiene que comprender muy bien el contexto en el cual está brindando esta capacidad. O sea que no solo tiene que ver con que utilicen el tiempo y los recursos, sino que tienen que desarrollar procesos estratégicos, que son parte también de la planificación estratégica.
Luego hablamos de otras formas más fáciles en las cuales los donantes pueden contribuir también a brindar apoyo a las CFS que quieren y que les gustaría ayudar más y hacer más si tuvieran los recursos correctos y las capacidades correctas y también el conocimiento necesario. Y esto tiene que ver con asegurarnos de que esté la infraestructura apropiada. Y ahí es donde los donantes pueden involucrarse, brindar apoyo a las CFS que están dispuestas a utilizar estos recursos y también brindar apoyo a los sistemas centrales para poner a disposición los recursos para las CFS y que también pueden ayudar y establecer otras cuestiones para que esto sea posible. Creo que hay muchísimos desafíos también que tienen que ver con la tecnología, el software, la infraestructura, pero creo que hay un potencial aquí, como lo hemos mencionado. Creo que esto es todo de mi grupo. No sé si alguien quiere agregar algo. En ese caso, por favor, Camila, Dominic, pueden hacer sus aportes si quieren agregar algo. I think you covered most of it. Creo que has abordado todos los puntos que hemos tratado. Lo que bien has dicho desde el principio es que abordar la parte de los proveedores de ayuda, que nosotros como donantes también podemos ayudar. Quizá tú quieras profundizar en algún aspecto más. ¿Eres tú la que quizá debas profundizar? Sí, Petra. Bueno, en el pasado nosotros no teníamos convocatorias. Pedíamos a las FS que nos dijeran cuáles eran sus necesidades y entonces así podíamos actuar. Pero es verdad que estaría bien hacer una convocatoria de propuestas de las EFS si tuvieran a disposición recursos. Hemos hablado del coste que hay que intentar superar para las EFS. Esto es un punto importante. Hay muchos fondos que hay que poner a disposición para que las EFS puedan actuar, sobre todo aquellas que podrían desear acceder al apoyo de algunos donantes. Es decir, necesitan tener financiación y sobre todo un control de esa financiación es necesario. Hay que plantear estrategias. Uno no puede hacer las cosas a medias ni intentar, hay que hacerlo adecuadamente, hay que tener estrategias, pero esto no es fácil, obviamente. Bien, muchas gracias, Petra. Gracias a Dominic, Anne y a todos los miembros del grupo. Creo que es una idea excelente. Ya hemos hablado de ello antes, cómo hacer coincidir mejor la oferta de los pares y los receptores, entre los proveedores y los receptores. Quizá no en esta reunión, pero a lo mejor en el futuro podamos intentar hablar más sobre las revisiones entre pares y el apoyo entre pares, porque siempre hemos tenido dificultades a la hora de encontrar proveedores de apoyo entre pares, pero también es algo que ya se ha mencionado cuando hablamos de la distribución geográfica de la ayuda, precisamente porque no sabemos si ha funcionado hasta ahora o si puede funcionar en el futuro, pero es un punto de partida el intentar tener una visión general de esta situación, de cómo poder hacer coincidir mejor esos proveedores con los receptores para hacer que aborden todos los aspectos, que tengan experiencia necesaria para cubrir todas las necesidades de las EFS y, por lo tanto, poder distribuir mejor la ayuda en función de esa experiencia. Muy bien, muchas gracias. Voy a pasar al siguiente grupo, Ainer. Te cedo la palabra porque eres el portavoz de tu grupo. Sí, gracias Camila y gracias a todos por presentar vuestros puntos. Bueno, en cuanto al apoyo entre pares, como hemos visto en las diapositivas, hay muy pocas
profesiones en las que se pueda movilizar tanta ayuda. Pero sí que lo vemos en el IDI y lo hemos visto durante el COVID, que es importante movilizar la ayuda. Antes había que centrarse más en el apoyo en el desarrollo de capacidades dentro del IDI, como decíamos, pero también no tener una oficina dedicada a ello puede hacer que las cosas sean aún más difíciles. Pero bueno, creemos que hay que centrarse en áreas críticas para el futuro, que reciban ayuda en el futuro. Nuestro grupo era pequeño pero muy activo. Hemos notado muchos puntos, muchos aspectos. Uno de ellos es que ahora hacemos todo de manera remota y por lo tanto hay que fomentar la tecnología y la digitalización. Hemos visto cambios en los entornos de trabajo. De hecho, yo personalmente llevo trabajando desde casa desde hace 1 año y medio, casi 2 años. Y esto provoca cambios, problemas, desafíos. Por ejemplo, por lo que respecta a una monitorización de la salud mental a la hora de utilizar tantos softwares, tanto ordenador. También hemos visto que muchas EFS no han podido registrar correctamente todas sus actividades durante el COVID-19 y entonces hay que intentar ayudar. The independence issue again came up. Hay que intentar ayudarles a mantener sus registros al día a partir de ahora. Otra cosa importante fue cómo las EFS se están comunicando con la dirección en términos de independencia. Puede que no siempre tomen el mejor enfoque a la hora de abordar esta cuestión, pero hay que intentar establecer un diálogo estratégico y sostenible con la dirección, con el Poder Ejecutivo. También hay cuestiones problemáticas en términos de independencia. Vemos que estar trabajando en remoto puede ser también un desafío en este sentido. En esta realidad virtual en la que vivimos ahora, hacer que las personas se reúnan en cuanto al desarrollo profesional es algo bueno, es decir, intentar encontrar una manera de seguir creciendo. Y no hay que ser estáticos. De hecho, hay que intentar actuar mediante toda esta interacción, intercambiar ideas. También hemos hablado acerca de las implicaciones para las EFS, que en algunas ocasiones ven problemas a nivel burocrático. Hay veces que la burocracia dificulta las actividades de las EFS, pero también hay veces que es necesario que las EFS, como por ejemplo en Asia, intenten seguir avanzando. No hay que centrarse en cómo eran las cosas antes a nivel administrativo en el pasado, sino que hay que intentar ver cómo cambia el entorno y seguir avanzando creando un plan estratégico para ello. Por último, también hemos hablado de la formación para formadores. Creemos que las EFS necesitan tener formadores de formadores porque esto tiene un efecto multiplicador. No sé si alguien más de mi grupo quiere añadir algo más. No. ¿Nadie más? Gracias, Ainar. Gracias a todos por sacar a colación tantos puntos interesantes sobre el apoyo al desarrollo de capacidades. Obviamente el COVID está afectando mucho a todas nuestras ideas, a todas nuestras reflexiones a día de hoy. Pero hay muchos puntos importantes que se han mencionado aquí, que también hay que mencionar, porque las EFS como organizaciones tenemos que encontrar un equilibrio entre seguir
avanzando, no dejar trabajos pendientes. on the detriment of the staff and actually like making sure Y esto that no debe socavar el trabajo del personal. Hay que intentar mantener un desarrollo del profesionalismo del personal. Hay que tener y prestar atención al personal y a lo que están demandando, a lo que necesitan, a sus competencias. Y esto es importante a la hora de crear ese desarrollo de capacidades. Estoy de acuerdo con lo que decías sobre la profesionalización y llevar a cabo iniciativas entre pares para reducir la brecha entre lo que se espera, lo que las EFS esperan y lo que efectivamente sucede en la realidad. Tenemos que dialogar, tenemos que reunirnos, tenemos que intentar entender cuál es la situación de cada uno, no dar por supuestas cosas, llegar a un entendimiento mutuo. Necesitamos tener más iniciativas a nivel mundial para colmar esa brecha, como decíamos. También has mencionado la nueva normalidad y cómo responder a ello. Pues sí, efectivamente. Yo creo que esto es algo a lo que tenemos que prestar atención. De hecho, también en mi grupo lo hemos debatido. En Intosai se está llevando a cabo una especie de movimiento lento en este sentido. Pero ahora también hay que tener en cuenta que dentro del desarrollo de capacidades hay que crear incentivos para todas las personas que están trabajando allí y, por lo tanto, fomentar el liderazgo, fomentar la organización en su conjunto. Creo que ya hemos resumido un poco todos los temas al respecto. Seguro que hay mucho más de lo que hablar. No sé si alguien más quiere añadir algún detalle antes de concluir nuestra sesión. Einar. Sí. Creo que ya lo hemos abordado durante la presentación. La imagen general es muy diferente. Hay áreas en las que todavía están haciendo frente a grandes problemas. Y el mayor problema para mí, el mayor desafío, no es necesariamente el desarrollo de capacidades, sino el entorno en el que están trabajando algunas EFS y cómo pueden superar esos problemas. Los niveles de democracia, los niveles de la calidad de los gobiernos, etcétera, realmente están dificultando el trabajo de las EFS en muchos países. Y hace difícil que el personal pueda llevar a cabo las tareas que debe hacer. También es importante que las EFS sean proactivas para demostrar cuál es su valor, cuál es su importancia a la hora de demandar justicia y tener un impacto a través de todos sus informes, por supuesto. Queda mucho trabajo por hacer, pero creo que también tenemos mucha suerte de estar unidos, de tener un montón de EFS que son muy proactivas, también la ayuda de los donantes que intentan apoyar y sostener, respaldar todos los programas de las EFS. Y entonces todavía obviamente tenemos que hacer muchas mejoras, pero vamos en el buen camino. Gracias, Einar, por estas últimas palabras. Gracias a todos los que han participado hoy en esta sesión. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Hoy nos hemos retrasado un poquito más en nuestro horario. Hemos hablado mucho, largo y tendido. Esperamos con mucha expectación los resultados de los futuros informes. Gracias a los intérpretes que nos han ayudado hoy. No se pierdan nuestra sesión de coordinación del viernes. Les esperamos y que pasen una buena mañana, tarde o noche, dependiendo del lugar del mundo en el que se encuentren. Muchas gracias. Buenas tardes. Bye. Thanks, everybody. It was a good session. Goodbye. Gracias a todos. Ha sido una sesión fantástica. Gracias.